Existe algo extraño ocurriendo silenciosamente en el mundo moderno. Algo que millones de personas sienten, pero casi nadie sabe explicar completamente. Muchos hombres hoy se sienten cansados, vacíos, sin dirección, sin energía, sin propósito claro. Y aunque externamente todo parece normal, internamente sienten que algo no encaja. Como si estuvieran perdiendo lentamente una parte importante de sí mismos. Y lo más peligroso es que esta destrucción rara vez ocurre de forma dramática. No sucede de golpe. Sucede lentamente. Pequeñas decisiones. Pequeños hábitos. Pequeñas distracciones. Pequeñas comodidades repetidas durante años. Hasta que un día la persona se mira a sí misma y ya no reconoce completamente quién se convirtió. Y aquí aparece una verdad extremadamente incómoda. El mundo moderno constantemente empuja a las personas hacia comodidad, distracción y consumo pasivo. Especialmente a los hombres. Porque un hombre distraído consume más. Un hombre inseguro compra más. Un hombre confundido es más fácil de controlar. Y esto no significa conspiración mágica. Simplemente significa que el sistema económico moderno gana dinero manteniendo atención capturada constantemente. Todo compite por tu dopamina. Redes sociales, entretenimiento, pornografía, comida rápida, contenido corto, notificaciones, todo diseñado para generar estímulo inmediato. Y aquí aparece el problema. Mientras más vive una persona buscando placer rápido, más difícil se vuelve construir fuerza interna real. Porque la fuerza real normalmente nace de cosas que el cerebro moderno quiere evitar. Incomodidad, esfuerzo, silencio, paciencia, disciplina, responsabilidad. Y por eso tantas personas se sienten perdidas. Porque fueron entrenadas para consumir constantemente, pero no para construirse a sí mismas. Y esto tiene consecuencias psicológicas enormes. Especialmente para hombres jóvenes. Porque históricamente los hombres encontraban identidad mediante responsabilidad, construcción, dificultad y propósito. Tenían desafíos claros. Tenían dirección. Tenían necesidad de desarrollar capacidad. Pero el mundo moderno eliminó muchas de esas estructuras tradicionales sin reemplazarlas por algo sólido. Y el resultado es una generación entera llena de estímulo, pero vacía de significado. Llena de entretenimiento, pero sin dirección profunda. Llena de distracción, pero emocionalmente agotada. Y aquí aparece algo muy importante. El problema no es solamente tecnológico. Es psicológico. Porque el cerebro humano necesita sentir progreso, propósito y dificultad para mantenerse fuerte mentalmente. Necesita desafíos reales. Necesita crecimiento. Necesita sentir que está construyendo algo. Pero el entorno moderno ofrece placer artificial constante sin necesidad de crecimiento real. Y eso crea una trampa peligrosa. Porque el placer instantáneo puede simular satisfacción temporal, mientras destruye motivación profunda lentamente. Piensa en esto. Nunca en la historia humana existió tanto entretenimiento disponible instantáneamente. Nunca existió tanta estimulación visual, sexual y emocional accesible desde un pequeño dispositivo. Y aún así muchísimas personas se sienten más vacías que nunca. ¿Por qué? Porque el cerebro humano no fue diseñado para vivir recibiendo recompensas artificiales constantemente sin esfuerzo equivalente. Cuando obtienes dopamina excesiva sin dificultad real, tu sistema de motivación empieza a desequilibrarse. Las actividades normales comienzan a sentirse aburridas. El esfuerzo pierde atractivo. La paciencia desaparece. Y lentamente la persona pierde hambre interna. Pierde energía vital. Pierde agresividad positiva. Y aquí es donde muchos hombres comienzan a sentirse psicológicamente débiles sin entender por qué. No es porque hayan nacido débiles. Es porque su entorno destruye lentamente exactamente las cualidades que construyen fortaleza. La capacidad de concentrarse. La capacidad de soportar incomodidad. La capacidad de controlar impulsos. La capacidad de permanecer disciplinado. Todo eso está siendo erosionado constantemente por hiperestimulación moderna. Y esto afecta muchísimo más de lo que la mayoría imagina. Afecta autoestima. Afecta ambición. Afecta relaciones. Afecta energía. Porque cuando una persona pierde control sobre sus impulsos,
lentamente empieza a perder respeto hacia sí misma. Y eso genera inseguridad silenciosa. Muchos hombres hoy parecen relajados externamente, pero internamente viven frustrados consigo mismos. Porque saben que están desperdiciando tiempo. Saben que están distraídos constantemente. Saben que podrían ser más fuertes, más enfocados, más disciplinados. Pero siguen atrapados en ciclos de gratificación inmediata. Y eso destruye identidad lentamente. Porque la identidad masculina históricamente estaba muy conectada con capacidad de control. Control emocional. Control físico. Control mental. Capacidad de actuar incluso sin ganas. Capacidad de proteger. Capacidad de liderar. Pero el mundo moderno recompensa exactamente lo contrario. Impulsividad. Consumo constante. Entretenimiento infinito. Reacción emocional rápida. Y eso produce hombres mentalmente fragmentados. Sin dirección clara. Sin estabilidad interna. Sin propósito profundo. Pero aquí aparece algo importante. La mayoría de las personas jamás hablará honestamente sobre esto. Porque admitir debilidad interna duele. Especialmente para hombres. Entonces muchos esconden vacío detrás de humor, distracción, ironía o aparente indiferencia. Pero el vacío sigue ahí. Y tarde o temprano empieza a manifestarse. Ansiedad, depresión, apatía, falta de energía, falta de motivación, sensación de desconexión, todo eso crece lentamente. Y aquí está la parte más peligrosa. Muchos hombres intentan resolver vacío interno aumentando todavía más estímulo externo, más entretenimiento, más redes sociales, más pornografía, más distracción, más placer rápido. Pero eso solo empeora el problema. Porque el problema nunca fue falta de estímulo. El problema era exceso de estímulo sin propósito real. Y esto crea una paradoja moderna extremadamente extraña. Personas hiperestimuladas, pero emocionalmente vacías. Conectadas digitalmente, pero desconectadas internamente. Constantemente entretenidas, pero profundamente insatisfechas. Y aquí aparece una verdad brutal. El confort excesivo puede destruir lentamente el espíritu humano, porque una vida sin dificultad significativa muchas veces produce fragilidad mental. Y eso no significa buscar sufrimiento innecesario, significa entender que el crecimiento humano necesita resistencia, necesita esfuerzo, necesita desafío. Piensa en el cuerpo humano. Los músculos crecen mediante resistencia, la mente también. Pero si eliminas constantemente toda incomodidad, nunca desarrollas fortaleza real. Y el mundo moderno está obsesionado con eliminar cualquier tipo de incomodidad inmediata. Todo debe ser rápido, fácil, cómodo, instantáneo. Pero las cosas más importantes nunca funcionan así. La disciplina requiere incomodidad. El enfoque requiere incomodidad. La construcción de carácter requiere incomodidad. Y por eso tantas personas se sienten débiles mentalmente. Porque viven evitando constantemente exactamente las experiencias que podrían fortalecerlas. Y aquí aparece otro problema enorme. Muchos hombres crecieron sin modelos claros de masculinidad saludable. Entonces Internet empezó a llenar ese vacío. Pero Internet normalmente ofrece extremos. O versiones completamente débiles y pasivas. O versiones artificialmente agresivas y superficiales. Y muchos terminan confundidos. Porque la verdadera fortaleza masculina no consiste en aparentar dureza constantemente. Consiste en control. Control emocional. Control mental. Responsabilidad. Capacidad de permanecer estable bajo presión. Capacidad de proteger sin necesidad de destruir. Pero eso requiere madurez interna. Y la madurez requiere enfrentar incomodidad conscientemente. Algo que el mundo moderno intenta evitar constantemente. Por eso tantas personas permanecen psicológicamente adolescentes durante años. Aunque físicamente sean adultas. Porque madurar significa asumir responsabilidad. Significa dejar de culpar constantemente al mundo. Significa aceptar que nadie vendrá a salvarte. Y eso puede ser doloroso. Pero también es liberador. Porque en el momento en que aceptas responsabilidad total sobre tu dirección, recuperas poder. Y aquí es donde algunos hombres comienzan realmente a transformarse. Cuando dejan de buscar escape constante. Cuando empiezan a tolerar silencio.
cuando recuperan enfoque, cuando construyen disciplina, cuando aprenden a controlar impulsos. Y esto cambia muchísimo más que productividad. Cambia identidad, porque lentamente empiezan a recuperar respeto hacia sí mismos. Y ese respeto interno transforma energía, transforma postura, transforma confianza, transforma comportamiento. Porque en el fondo, muchas personas saben exactamente cuando están viviendo correctamente y cuando están traicionándose a sí mismas. El cuerpo lo siente, la mente lo siente, la energía cambia. Y aquí aparece otra verdad extremadamente importante. La masculinidad saludable no se construye mediante odio, ni mediante ego, ni mediante necesidad constante de demostrar superioridad. Se construye mediante autodominio, la capacidad de dominar impulsos destructivos, la capacidad de permanecer enfocado, la capacidad de actuar con propósito. Y eso es raro hoy, muy raro, porque el entorno moderno constantemente fragmenta atención, fragmenta identidad, fragmenta voluntad. Por eso un hombre capaz de controlar su mente obtiene una ventaja enorme, no solo financieramente, emocionalmente también. Porque mientras otros viven reaccionando constantemente a estímulos externos, él desarrolla estabilidad interna. Y la estabilidad interna se volvió extremadamente valiosa en un mundo caótico. Pero llegar ahí requiere sacrificio. Requiere abandonar ciertas adicciones modernas. Requiere reducir distracción. Requiere enfrentar vacío interno sin anestesia constante. Y eso asusta a muchas personas. Porque significa quedarse solo consigo mismo. Sin ruido, sin escape, sin dopamina artificial constante. Y ahí aparecen preguntas incómodas. ¿Estoy orgulloso de quién me estoy convirtiendo? ¿Estoy usando bien mi tiempo? ¿Estoy construyendo algo real? ¿O simplemente estoy sobreviviendo distraído? Y esas preguntas pueden cambiar una vida entera, porque obligan a despertar, obligan a ver patrones, obligan a reconocer cuánto tiempo desapareció en consumo vacío. Pero aquí está algo importante. Nunca es demasiado tarde para recuperar control. La mente puede reentrenarse. La disciplina puede construirse. La energía puede recuperarse. El enfoque puede fortalecerse nuevamente. Pero requiere decisión consciente. Requiere dejar de vivir completamente dominado por impulsos inmediatos. Y eso no ocurre de un día para otro. Ocurre lentamente. Mediante hábitos. Mediante pequeñas victorias diarias, mediante repetición, porque la verdadera transformación rara vez es explosiva, normalmente es silenciosa, invisible, hasta que un día la persona se da cuenta de que ya no piensa igual, ya no actúa igual, ya no necesita escapar constantemente, y ese momento cambia todo, porque recupera algo que el mundo moderno está destruyendo lentamente en millones de personas: dirección interna. Y cuando una persona recupera dirección interna, deja de vivir reaccionando constantemente al mundo exterior. Empieza finalmente a construir una vida propia.